Hola a todos de nuevo, soy José Crespillo y os doy la bienvenida a otro vídeo de temática de bicis clásicas de los 90, esta vez para ver en detalle esta espectacular Cannondale Super V 4000 SL Raven del año 1998, una bici sacada de una película de ciencia ficción. A estas alturas de la vida, todo el mundo conoce la marca Cannondale. Pero ¿cómo se gestó y cómo evolucionó esta marca? Bueno, pues en el año 1971 esta marca fue fundada por el señor Joe Montgomery y en aquel momento lo que hacían era artículos de acampada nada más y nada menos. Su primera bicicleta fue una bici de cicloturismo, curiosamente, allá en el año 83 y en el año 84 produjeron su primera bici de montaña, todas ellas en aluminio. Y tal fue su especialización en el aluminio que se convirtieron en toda una referencia en ese material y todas sus bicis de los 80 y parte de los 90 eran de aluminio, de una calidad excepcional. En los años 90 la compañía creció increíblemente gracias a la calidad de sus productos y gracias también a los equipos que vosotros conocíais, como el Volvo Cannondale. Los ingenieros y desarrolladores de Cannondale de los años 90 tenían casi un cheque en blanco para producir bicicletas tan espectaculares como esta. Y es que esta bici es todo un ejercicio de diseño, casi parece una concept bike sacada a la calle. Y ahora la vamos a ver muy en detalle. Retrocedemos hasta el año 1998 y Cannondale nos saca al mercado una bici tan espectacular como esta, aunque realmente fue presentada a los medios allá por noviembre-diciembre de 1997, con lo que podemos decir que esta bici ya tiene 25 años. Esta bici es la última evolución de las exitosas y famosas Cannondale Super V, que empezaron a salir al mercado allá por el año 95. La parte más espectacular de esta bici, como podéis ver, es el cuadro. Un cuadro que estaba construido de una forma totalmente novedosa hasta el momento. Si os fijáis, aparte del carbono a la vista, esta bici tiene una espina dorsal. Ostras, estaréis flipando muchísimos, ¿verdad? Sí. Y es que en el centro de este cuadro podemos ver esta línea, que es nada más y nada menos que una especie de lámina de aluminio que recorría todo el perímetro del cuadro. Tenía formas redondeadas en las zonas donde se tenía que incluir las cazoletas, ya sea de dirección del pedalier o el anclaje del amortiguador, y sobre esa espina dorsal de aluminio se iban pegando a mano diferentes capas de fibra de carbono que daban más consistencia a todo el cuadro. Luego se le pasaba una resina especial y se mandaba al horno, ¿sí?, para darle un poquito más de consistencia y para que el acabado fuese exactamente el que se necesitaba. Esta forma de construir este cuadro, aparte de espectacular visualmente, tenía su razón de ser. Y es que Cannondale nos aseguraba que esta espina dorsal de aluminio aguantaba todo lo que son los impactos verticales, mientras que los refuerzos de fibra de carbono laterales daban más rigidez al conjunto. La verdad es que la bici, pedaleando sobre ella, se sentía realmente rígida. La bici iba realmente bien, a pesar de este diseño tan particular. Eso sí, el tiempo nos demostró que el pegado de estas láminas eran poco reguleras, porque muchos modelos acabaron despegando el carbono de la lámina de aluminio. Como os he comentado, este cuadro no es solamente muy espectacular a nivel visual, tenía mucha tecnología y mucho trabajo de mano de obra encima de él. Tanto es así que de este cuadro se producían 12 unidades al día. Y más detalles técnicos de este cuadro, que por cierto, era bastante ligero, al menos para la época. No llegaba a 3 kilos de peso. Para ser una doble suspensión no estaba nada mal. Típico de Cannondale era la dirección headstock, que luego veremos en detalle, pero claro, necesitábamos una pipa de dirección muy ancha para poder meter todo ese sistema, así que esta particular pipa delantera marca también mucha parte del diseño de este cuadro. El guiado de cables es totalmente externo, y en este caso no hay topes, realmente son unas guías que llevan las fundas completas hasta su destino. Otro detalle también muy curioso de este cuadro, y que en su momento tuvo muchos detractores, aunque a mí personalmente me gusta mucho, es el acabado de estas abrazaderas que sujetan la tija del sillín, que son de apariencia como muy casi de ferretería, muy industrial, pero como os he comentado, a mí me gusta, bueno, y también hace su función. Siguiendo con el cuadro, hay que hablar del basculante, una parte muy importante también dentro de lo que es el conjunto de la bicicleta. Este basculante en concreto es la evolución de los anteriores basculantes que llevaban los modelos Super V. En este caso es mucho más ligero, de forma simétrica, y además está construido con aluminio Alcoa 6061 con tratamiento térmico T6 y unas soldaduras muy bonitas, por cierto. El basculante se unía al triángulo principal mediante un eje de 17 milímetros y 2 rodamientos sellados y blindados. Bueno, para vosotros quizás esto no os parezca nada nuevo, pero hace 25 años sí que lo era, porque lo normal era usar casquillos de fricción en las bicicletas de doble suspensión.
con lo que, bueno, las bicis la verdad es que no eran nada rígidas y nada sensibles. Pero Cannondale consiguió solucionar este problema gracias a estos dos grandes rodamientos. La suspensión funcionaba de una forma suficientemente sensible y la rigidez era realmente alta. Eso sí, había que tener siempre bien regulado este amortiguador. Y por cierto, hablando del amortiguador, este amortiguador, el Fox Alps 5R, es la evolución del anterior Fox Alps 4. En este caso nos ofrece 96 milímetros de recorrido y tiene dos regulaciones. La del rebote con este dial rojo de aquí y la propia presión del aire. En el caso de este amortiguador y de esta bicicleta, lo ideal era llevar una presión de aire elevada, porque si lo llevabas muy bajo, sí, había más sensibilidad, pero recordad, es una trasera unificada y con el punto de giro sobre el pedalier. Si llevabas el amortiguador muy flojo de aire, la bici tendía a producir esa sensación de biopacing o de que la pedalada no era redonda. Eso se notaba sobre todo en el plato pequeño. Para completar el apartado de las suspensiones, vamos a hablar ahora de la horquilla delantera, de esta Cannondale Fati SL70, la última evolución de Cannondale en sus horquillas de tipo headshock. Como sabéis, o quizás algunos no, Cannondale inventó este tipo de suspensión allá en el año 1992 y es la precursora ni más ni menos que de las actuales horquillas Lefty. Resulta que el telescopio es de sección cuadrada y en cada cara del telescopio van 4 tiras con rodamientos de agujas, como sucede en las actuales Lefty. La horquilla pesaba tan solo 1,4 kg y como todas las horquillas headshock tenía todo el tema de la suspensión integrado en la dirección como hemos comentado. Pero además, la parte más importante de estas horquillas es que eran muy rígidas y muy precisas. En otros vídeos hemos comentado cómo en las horquillas de suspensión convencionales de los 90 la flexión era tal, cuando pedaleabas de pie, que las pastillas rozaban o en la llanta o en la cubierta, cosa que no sucedía con las Cannondale Headshock. Eso sí, teníamos tan solo 70 milímetros de recorrido delante, con lo que combinados con los 96 milímetros que ofrecía el amortiguador trasero, nos daba una bici un pelín descompensada de suspensiones. Realmente ahí Cannondale no lo hizo demasiado bien. Vamos a continuar el repaso a esta Cannondale Super V4000 SL Raven, vaya nombre por cierto, del año 1998, con el grupo. En principio, Cannondale ofrecía esta bicicleta montada con grupo Sachs, y es que Cannondale allá en los 90 la verdad es que trataba de evitar a Shimano en lo máximo posible. Aún así, nosotros hemos montado esta bicicleta con la base del grupo Shimano XTR M950 de aquel año, eso sí, a excepción de las bielas Koda y los frenos Avid Ultimate, que son los que montaba también de serie aquella bici en aquella época. Como sabéis, esta evolución del Shimano XTR contaba con 3x8 velocidades, ya sabéis, con unos mandos más ergonómicos y más ligeros y más eficaces. Y para rematar el conjunto de la transmisión, contamos con unas bielas Koda 900. Vamos a ver en profundidad estas bielas, que además visualmente son espectaculares. A mi parecer, las bielas más bonitas que se han creado en la historia de la bici de montaña. Están construidas en aluminio y son huecas, y además están mecanizadas, al igual que los platos. Estos platos venían en medidas 22, 32 y 44 y ofrecían muchísima ligereza y rigidez al conjunto. Además, ¿sabíais que este conjunto de bielas y pedalier son el precursor del sistema BB30? Pues sí, las cazoletas van por el exterior y la biela izquierda se ancla al eje con un eje que tenía una punta en forma de estrella de 8 puntas a su vez. Vamos a continuar con las ruedas, algo muy importante y que va a afectar definitivamente en el peso total de la bicicleta, que luego os daré. Y como comento, estas Mavic Crossmax de primera generación tenían mucha razón de ser para alcanzar ese peso tan ligero que luego os daré. Estas ruedas son las primeras que Mavic ofreció como un conjunto completo, es decir, aro, radios, buje y hasta los cierres. Y son realmente ligeras, 1400 gramos. Entre sus características destacan en que tienen un ancho de 22 milímetros, lo que era bastante ancho para la época. Además, son de doble pared, los ojales son de acero y el radiado es muy particular. Son 26 radios rectos delante y 28 traseros, 14 cruzados y 14 rectos. Además de su ligereza y la verdad es que espectacularidad visual, estas ruedas también presumían de tener rodamientos sellados y la pista de frenado con acabado cerámico. Esto era algo también muy importante para darle aún más potencia a estos frenos V-Brake de la época. Continuando con el conjunto de ruedas, vamos a ver también las cubiertas, fácilmente reconocibles por este flanco en color rojizo. Se trata de unas IRC Mythos XC, unas cubiertas muy conocidas por todos los bikers de los años 90, y es que eran cubiertas que funcionaban muy bien en todos los terrenos. Además, eran diferenciadas según su taqueado para la rueda delantera y la rueda trasera.
De serie venían en 1,95, aunque en esta bici hemos preferido poner las de 2,10, que visualmente tampoco es que tengan mucha diferencia, pero sí que lo notabas mucho en el agarre. Estas ruedas, como os he comentado, forman un conjunto muy ligero que proporcionaba una muy buena absorción y muy buena tracción en la rueda trasera. La verdad es que la bici conjuntaba perfectamente con ellas. Sé que no me canso de repetirlo en todos mis vídeos, pero es que el tema de la frenada de las bicis de los 90 era especialmente crítico, aunque gracias a la llegada de los frenos V-Brake la cosa mejoró mucho. En este caso, Cannondale apostó por los mejores frenos V-Brake del momento, sí, mucho mejores aún que los Shimano XTR M950. Estos espectaculares y superpotentes Avid Arc Supreme, unos frenos que funcionaban de una forma muy particular, y es que tenían rodamientos en sus ejes y además el muelle de tensión iba por detrás de este pequeño gorila de potenciamiento. Además, este muelle se podía ajustar mediante este tornillito negro que podéis ver aquí, para también regular la distancia a la llanta de ambas levas. Y para rematar este precioso conjunto de levas mecanizadas en aluminio, en CNC, el sistema proporcionaba un ajuste perfecto de la zapata a la llanta y hacía que se acercase de forma perpendicular, como hacían los Shimano XTR a través de un paralelogramo, pero sin necesidad de usarlo. Esta bici frenaba muchísimo en seco, gracias también a la pista de frenado cerámica que os he comentado anteriormente y a la potencia y modulabilidad de estos frenos. Estos frenos Avid Arc Supreme con una maneta igualmente espectacular, también fabricada en aluminio mecanizado. Toda una pieza súper exclusiva para una bici igualmente espectacular. Y vamos a rematar el repaso a esta espectacular bici con los periféricos que conforman el conjunto. Nos vamos al cockpit, a la parte delantera, y vamos a ver dos piezas firmadas por Cannondale, pues sí, por su propia marca, Koda. Y en primer lugar vamos a ver esta potencia, una potencia con un ángulo invertido o negativo muy acusado para compensar precisamente esta altura de la pipa de dirección. Y además un manillar Koda Competition, el manillar tope de gama del catálogo de Cannondale. Si nos vamos a la parte trasera, tenemos una espectacular y ligera tija Syncros titanio a la que hemos añadido un sillín Flight Titanium Alpes. Eso sí, en la versión original de esta bicicleta, ya en el año 98, la bicicleta venía con un sillín Koda SL2000, un sillín que a día de hoy es complicadísimo de encontrar para los coleccionistas como yo, pero bueno, hemos conseguido este sillín Flight Titanium que le queda también al pelo. Vamos a finalizar este vídeo con dos datos muy importantes. Uno, el que no os he dicho antes, que es el del peso. Y es que esta bicicleta, montada y con pedales, pesaba tan solo 11 kilos y 300 gramos, un peso muy ligero para una bicicleta de doble suspensión de hace 25 años. Y otro tema muy importante es el del precio. Ya sabéis que yo siempre os hablo en pesetas, pero también os voy a pasar a euros. Para que os hagáis una idea, esta bicicleta cuando salió hace 25 años costaba 850.000 pesetas. Era un precio muy loco. Esta era una bici para gente de mucho dinero, muy exclusiva y muy elitista. 850.000 pesetas equivalen a día de hoy a 5.100 euros. Pero recordad, hace 25 años, imaginad lo que supone eso con la inflación. Otro dato curioso, y es que esta bici se mantuvo en el mercado otros 5 años. De hecho, la última versión de esta bicicleta, en vez de tener el esqueleto de aluminio y la parte externa de fibra de carbono, tenía el esqueleto de magnesio y la parte exterior de termoplástico. Se consiguió un cuadro muy ligero de tan solo 2,1 kilos, pero parece ser que estos dos materiales no se llevaron muy bien porque se despegaban y se rompían con mucha facilidad. Así que, como os comento, 5 años después de la salida de este modelo, se dejó de producir el modelo Raven, que además Raven Cannondale nos lo vendía como si fuese un ave, un cuervo, pero con estas formas tan orgánicas y tan espectaculares, a mí me recuerdan casi más a una mantis, a un insecto. ¿A vosotros qué os parece? Sea como sea, no deja indiferente a nadie, ¿verdad? Es una bici espectacular. Este ha sido su resumen. Ya sabéis, si os ha gustado, no os olvidéis de dar like, no os olvidéis de suscribiros, no os olvidéis de pulsar la campanilla esa para el siguiente vídeo. Y dejar también todos vuestros comentarios por debajo, que nos encanta leerlos y responderos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.